Bienvenidos segundos medios a la cuarta clase de biología. La clase de hoy lleva por título División celular. La semana pasada aprendimos que todos los seres vivos, y por lo tanto nosotros, los seres humanos, estamos formados por células, por millones de células. Y las células tienen características comunes como una membrana, un citoplasma y un material genético. Pero si todas las células tienen estas características comunes, ¿cómo puede ser que dentro de los mismos seres vivos existan tanta variedad? Los seres humanos somos distintos, muy distintos unos de otros, pero todos estamos formados por células. Esto nos lleva a realizar una pregunta. ¿Qué estructura celular determina las características físicas de un ser vivo? ¿Qué estructura celular determina que la rana de la izquierda sea verde mientras que la rana de la derecha sea blanca, siendo que las dos son ranas? Para responder esta pregunta, un científico británico llamado John Gurdon quiso realizar un experimento en el que tomó dos ranas que tenían la misma fisionomía, mismas funciones, pero una de línea silvestre, que era verde, y otra de línea albina, que era blanca. Para identificar qué estructura de las células de estas ranas determinaba si eran verdes o si eran blancas, es decir, sus características físicas, lo primero que hizo fue extraer un óvulo de una de las ranas de línea silvestre. Recordemos que los óvulos son los gametos femeninos, las células germinales. Luego, de la rana de línea albina, tomó una célula de su intestino y a una de las células del intestino le quitó el núcleo y se quedó con el núcleo. El núcleo es la estructura donde encontramos el material genético. Al óvulo de la línea silvestre de la rana verde le quitó su núcleo, su material genético, a través de radiación ultravioleta. Por lo tanto, mantuvo la célula pero sin material genético. ¿Qué hizo luego entonces? Le incorporó el núcleo de la rana albina, el núcleo que contiene el material genético. Con esto obtuvo entonces un óvulo de línea silvestre, pero con el material genético de la línea albina. Luego, este óvulo lo implantó en un útero femenino de una rana y esperó su desarrollo. Del desarrollo se obtuvo un renacuajo albino que con el tiempo dio paso a una rana adulta albina. ¿Qué pudo concluir Gurdon a través de este experimento entonces? Que la clave, la estructura que determina las características físicas de una célula y por lo tanto del ser vivo es el material genético. Es esa estructura que se encuentra dentro del núcleo. El material genético entonces es la clave que determina las características físicas de los seres vivos. Volvamos al inicio, la célula. Todos los seres vivos inicialmente partimos siendo una célula. Muchos seres vivos como los animales, las plantas, pasan de ser una célula a millones de células, pero eso se da a través de la división celular. Vemos aquí un video de una célula inicialmente de un renacuajo y vemos cómo se va dividiendo. Parte 1, luego 2, luego 4, 8 y así se va dividiendo y este proceso es cada vez más rápido, cada vez más abrupto y se genera un ser vivo muy desarrollado con características muy distintas entre unos órganos y otros, muy complejo, pero todo formado por células y todo proveniente de una célula inicial. Este proceso de divisiones celulares, millones de divisiones celulares, se da en todos los organismos pluricelulares, es decir, los organismos que estamos formados por más de una célula. Vemos cómo este renacuajo ya está formado por millones de células especializadas entre ellas, pero todas que vienen de la misma, por lo tanto todas con el mismo material genético. ¿Cuál es el rol de la división celular en cada una de las siguientes situaciones? Pongo esta imagen para que recordemos que las células no solamente se tienen que dividir en el momento en que se forma el ser vivo, sino que también se tienen que dividir para regenerar tejidos, por ejemplo, cuando tengo una herida, cuando tengo una quemadura. Obviamente en el desarrollo embrionario, en el crecimiento, como en el caso de una planta, en el caso de un animal. Tenemos aquí la imagen de la lagartija. Para regenerar su cola va a tener que reproducir, que dividir muchas células para que se vayan multiplicando. Este es un proceso constante dentro de nuestro organismo. Sabemos también, por ejemplo, que las células del estómago que están expuestas a estrés, a ácidos, deben regenerarse muy rápido, duran apenas un par de horas, versus otras células de nuestro cuerpo como las neuronas, por ejemplo, que duran muchos años y algunas prácticamente toda la vida.
Resumiendo brevemente entonces, ¿cuál es el rol de la división celular? Participa en el desarrollo embrionario, desde los inicios de toda vida, luego en el crecimiento y por último en la reparación de tejido. En estas tres instancias es fundamental la división celular. Ahora vamos a ver un segundo video en el que se explica cómo debe dividirse el material genético antes de que se divida una célula. Si el material genético no se dividiera, una célula se dividiría en dos, quedaría una con material genético y otra sin. Eso no puede pasar porque una célula sería inviable. Por lo tanto, es necesario que el ADN se replique, se divida y se multiplique por dos. Tenemos nuestra hebra de ADN, recordemos que es doble. La primera parte de este proceso es la apertura de la hebra de ADN. Se separan los nucleótidos de cada hebra, adenina, citosina, guanina y timina. Por lo tanto, quedan las dos hebras separadas. Ese es el primer paso de este proceso. Comenzamos entonces con la iniciación. Se separan las dos hebras, quedando los nucleóticos que antes estaban apareados, ahora quedan separados. Cada una de estas dos hebras se va a duplicar, obteniendo así dos materiales genéticos finalmente idénticos entre ellos. Comienza entonces la duplicación, la replicación, en la que se van emparejando, se van uniendo los nucleótidos complementarios. Esto sucede a lo largo de la cadena del material genético, del ADN en este caso, para obtener finalmente, como ya dije, dos hebras idénticas de ADN entre ellas y también idéntica a la original. De esta manera se logra que todas las células de nuestro organismo, a pesar de que se dividen una y otra vez, tengan el mismo material genético. Resumiendo entonces, todos los seres vivos estamos formados por una célula inicialmente. Algunos luego estamos formados por muchas millones de células. Por lo tanto, esta célula inicial, que tiene un material genético que determina sus características físicas, estructurales y de funcionamiento, se divide en dos células completamente iguales y que poseen exactamente el mismo material genético entre ellas e idéntico a la célula inicial. Luego estas dos células se dividen cada una en dos, por lo tanto tenemos 4 y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de células que forman específicamente al ser vivo. Con esto damos por finalizada la clase y ahora deben continuar con las preguntas del formulario.